Hoy quiero continuar con la segunda parte de esta serie que hemos titulado Curso de Natación. ¿Cómo no morir en el intento? Así se llama, ¿cierto? Así lo pusimos hace 8 días. Curso de Natación, ¿cómo no morir en el intento? Y mi propósito, vuelvo a decir, es enseñarle y prepararle a la luz de la palabra para que usted mantenga una posición firme. ¿Listo? No le voy a repetir la prédica de hace 8 días, pero quiero contarle o hablarle una vez más de los puntos quizás más enfáticos o más importantes. El primero era que en el mundo hay una corriente, ¿sí? En el mundo hay un sistema, la Biblia nos lo enseña en Juan capítulo 17, versículo 15 y 16. Habla de que hay una corriente en este mundo, una corriente la cual está bajo el dominio de Satanás. O sea, eso no es nuevo, pero a veces como cristianos ignoramos esa realidad en nuestras vidas. Y cuando tú ignoras esa parte espiritual en tu vida, el problema es que quizás tú sientas que no pasa nada. Pero cuando tú y yo ignoramos esa realidad, lo único que estamos viendo es que Satanás sí toma ventaja muchas veces de nuestras vidas o de muchas otras cosas en nuestra vida. Otra cosa que veíamos era que la corriente turbia es conocida como el pensamiento progresista, ¿sí? Hablamos un poco la definición del pensamiento progresista, que es algo que tiene mucha fuerza, que quizás usted y yo a veces ignoramos, pero que en este momento está tomando una fuerza bien grande. Ahora, no la está tomando hace 8 días, realmente es algo que viene hace un tiempo atrás. Hay 4 frentes, yo les decía, de 4 frentes fuertes que tiene el pensamiento progresista, que aún son pensamientos, no solo meramente políticos, sino son pensamientos y conceptos totalmente opuestos a la palabra de Dios. Son pensamientos que aún van en contra de lo que usted y yo, como cristianos, se supone que creemos. ¿Listo? Quizás si usted toma apuntes, quizás lo tiene allí, que hablábamos sobre el feminismo, el ecologismo, el laicismo y la sexualidad diversa o sexo diverso, que tiene también otros nombres hoy en día. También otra cosa que hablábamos es que no podemos pensar en tener una posición neutra en un ambiente espiritual. ¿Listo? ¿Se acuerda que les decía que era como el que decía que nadaba, pero que no nadaba y lo único que hacía era ser arrastrado por la corriente del río? Algo así pasa. Usted no puede tener una posición neutra. Realmente es casi imposible. Pero terminé diciéndoles 3 principios que son importantes para que usted aprenda a nadar contra corriente, ¿sí? De pronto el nombre es más como llamar la atención. La vez pasada llamábamos de que no me gusta su novia, entonces la gente, pastor, yo vi su predicación. ¿Cuál? Algunos decían, esa es la de la novia. No, bueno, pero es más como por captar la atención. Hablamos de 3 principios, básicamente. Uno era descubrir y tener la verdad, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 22 y 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y como iglesia del Señor no tenemos una religión. Si tú tienes una religión, estás equivocado. Pero si tú tienes realmente la palabra de Dios en tu vida, si tienes a Cristo, tienes la verdad. Porque la verdad, aunque la filosofía pinte como la verdad absoluta, relativa y no absoluta, nosotros creemos que la verdad sí tiene un nombre y es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo era que no debemos amoldearnos. Y es un pasaje que siempre mencionamos en esta iglesia. No debemos amoldearnos, no debemos conformarnos a este mundo. Si el mundo lo hace, pues lo hacemos nosotros. Si la gente es corrupta, pues no deberíamos pensar en que la iglesia también sea corrupta. Sí debemos y tenemos un llamado de parte de Dios a vivir en santidad. Y parte del vivir en santidad es aprender a no amoldearnos a este mundo. Y por último, esto estaba en Romanos 12:2. Y por último, el tercero era sacudirnos la pasividad. Mientras que en este momento, usted y yo, quizás usted dice, ¿seguro, pastor? Sí. Mientras en este momento usted y yo como cristianos, entendiendo el panorama espiritual en el que estamos viviendo, usted y yo podríamos estar deteniendo una cantidad de abortos que a diario, a hora y a minuto se están realizando en el mundo. Y usted dirá, bueno, pastor, es que ni siquiera conozco a alguien que esté embarazada y que quiera perder su hijo. Pero déjeme decirle, la oración del justo, dice la palabra del Señor, puede mucho. Usted y yo no podemos tener una actitud pasiva frente a algo que es tan real. La Biblia nos habla y el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios en el capítulo 6, nos habla de que nosotros somos soldados de Cristo. Tú no eres un turista del reino de los cielos. De hecho, hace tiempo estuve estudiando con respecto al reino. Cuando tú tienes una posición de turista, déjame decirte, es diferente a la posición de embajador. Y la Biblia no te habla a ti de que seas un turista. La Biblia te habla que eres un embajador del reino de Dios.
¿Yo, pastor? Sí, tú. Ahora, cuando entendemos eso, aquí en este punto posiblemente es el momento de decir, wow, paremos el curso de natación, pastor, porque esto está como muy pesado. Pero, ¿en qué momento? Quisiera iniciar esta segunda parte diciéndoles, ¿en qué momento el agua se tornó tan peligrosa? Si quieres, escríbale ahí ese punto. ¿En qué momento el agua se tornó tan peligrosa? Quiero contarles rápidamente una pequeña historia. Dice que había una vez un sapito que andaba por ahí y el sapito de pronto se encontró con una pequeña tribu indígena. Entonces el sapito empezó a mirar cómo esta gente hacía, cómo se comunicaban, sus chocitas, y él saltaba y brincaba por todas partes. Pero dentro del tour del sapito por la tribu indígena, dice que vio un laguito, una cosita de agua. Y dice que el sapito, pues todo sapito, o la mayoría de sapitos creo yo, que les gusta el agua. Entonces el sapito se metió al agua y empezó a nadar allá, para aquí, para allá, y nada, el sapito contento. Pero el sapito empezó a sentir algo chévere. El sapito empezó a sentir el agua más cálida. ¡Uy! Entonces se puso bueno, estos humanos sí que saben hacerlo bien. Y él nada y nada y nada y nada. Cuando empezó fue a ver que el agua empezaba a botar burbujas. ¡Órale! El sapito descubrió lo que es un sauna y él más fresco, más chévere. Pasado un par de minutos, hasta ahí llegó el sapito. ¿Qué le pasó al sapito? Se cocinó. ¡Qué triste! ¿Qué triste es eso? Ahora, ¿en qué momento el agua se tornó tan peligrosa? En este cuento, y aquí yo quiero que usted vaya a su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 5. Aunque Isaías capítulo 5 habla de muchos ayes, o sea, ay de fulano, ay de sutano, quiero referirme específicamente al versículo 20 y al versículo 21. Isaías 5, versículo 20 y 21. Y es un pasaje, si usted tiene su Biblia de papel, yo sé que ahorita ha avanzado y usted en su celular, aunque creo que también puede subrayar en tu Biblia, ahí en tu celular. Dice así, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno ¿qué? Malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo siguiente, el versículo 21, si me ayudas. Hay de los que se consideran sabios en los que se creen inteligentes. Sí lo dije bien, ¿verdad? ¿Sí? Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ahí está mejor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo que esta parte tiene que ver mucho quizás con esto del agua, de que se vuelve peligrosa? Yo les decía hace 8 días que realmente cuando yo era niño y escuchaba este versículo, en especial el 20, cuando yo escuchaba eso que decían que lo malo se iba a volver bueno y lo bueno malo, realmente era complicado. Vivíamos en una generación, aunque no soy muy viejo, pero vivíamos en una generación, mi mamá no nos daba mucho de escoger, o sea, mi mamá era o ha sido o fue, sí porque ya crecí, muy radical podríamos decirlo, ¿no? Y algo importante que me llama la atención era, ¿cómo era posible que algo malo se volviera o se considerara que bueno? ¿Sí? De hecho, no estoy en contra, escuche, de la persona en sí, ¿está bien? Yo recuerdo que en esa época empezaron, había es que eso no es un concepto, una forma de expresar, de decir de que salían del closet cuando una persona decía que era homosexual. De hecho, en esa época yo recuerdo mucho que la gente se preocupaba bastante, los padres hasta buscaban ayuda literal psicológica porque pues no era normal dentro de nuestra sociedad. Si ahora, pasados unos cuantos años, quizás un par de décadas, en este momento, si tu hijo o tu hija resulta con una inclinación de ese tipo sexual, tú no debes llevar a tu hijo al psicólogo. Ahora eres tú el que tiene que ir al psicólogo para que el psicólogo te explique que eso no es tan malo como tú pensabas. Ahora, todo eso ha sido un avance y no solo con respecto a la parte sexual. Hay muchas cosas que están ocurriendo y que han venido cambiando con el tiempo. De hecho, yo bendigo a mis hijos y sus hijos, pero algo que le pido a Dios que fortalezca mucho a esta nueva generación o a esta que está, porque en este momento ellos si no tienen bases, déjeme decirle, nuestros hijos de alguna otra manera, si usted como padre, si nosotros como iglesia no brindamos pautas y
y fundamentos firmes, déjame decirte, y te lo mencionaba hace 8 días, ahí es donde nos estamos encontrando con cristianos que son homosexuales, con cristianas que se están volviendo lesbianas y que como que pareciera, perdónenme que lo diga así, pero pareciera que aún el orar por esas personas como que no funciona. No podemos hacernos los de que por aquí no pasa. El peligro del pensamiento progresista es que ha cambiado lo bueno, ¿por qué cosa? Por lo malo. Y lo malo lo ha convertido en algo bueno. Ahora, cuando usted decide buscar a Dios, resulta que si tú le dices a tus amigos, oye, me volví cristiana, difícilmente te van a decir, wow, qué buena decisión has tomado. Cuando decides seguir a Cristo, créame que en este momento no es tan importante como hace un tiempo atrás. El pensamiento progresista también impulsa mucho el concepto de la mente abierta. Y yo personalmente, perdónenme, no digo palabra del Señor, pero sí algo que yo he aprendido es, sí, como cristianos sí tenemos que tener la mente abierta, pero no como el mundo te está diciendo que abras la mente, sino tienes que aprender a abrir tu mente a lo que la palabra de Dios te dice. Hoy no alcanzamos, el tiempo es tiempo. Pero posiblemente más adelante te voy a explicar algo. Hay algo, un concepto biológico. Lo tuyo también es biológico. Lo tuyo no es solamente meramente psicológico. Lo tuyo también es algo biológico. Las personas que están pensando en el aborto, viendo el aborto como algo que no tiene tanta relevancia porque es que no ha nacido. O sea, no ha nacido. Mientras esté dentro del vientre de mamá, no es nada. Realmente es una bola de células. Perdonen la expresión. Suena feo, ¿verdad? Pero se nos olvida que la palabra de Dios nos enseña que desde la misma concepción hay una creación. Para los mismos abortistas y para los mismos movimientos LGTBI en el mundo, por esas palabras nos pueden sellar, pero para esos grupos, a ellos se les olvida que desde el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen, no tienen muchas opciones. Se nos olvidó eso en la ciencia. Nos robaron en la escuela últimamente. Porque resulta que biológicamente, no te estoy hablando como cristiano, sino te estoy hablando de algo biológico. Cuando un espermatozoide se une con un óvulo, sencillamente tiene 2 opciones. O es XX o es... esos sí son de mi generación que así estudian. No mentiras. Esas 2 opciones. Más adelante le voy a explicar eso. Pero fíjese de qué manera tú y yo estamos abriendo nuestra mente. Aún, perdóname que lo diga, aún como cristianos, te pregunto yo, ¿habrá algo de ese toque del pensamiento progresista entre nosotros? La Biblia enseñó de que debíamos tener cuidado con la levadura. Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. No, eso es allá en la iglesia. No, la levadura es algo que cambia. La levadura es algo que transforma de una forma diferente al original. ¿En qué momento el agua se tornó tan peligrosa? Ahora, si tu pregunta es, ¿cómo puede ser posible ese cambio, pastor? Es imposible. Lo bueno no es tan fácil. Bien, ahí mismo en Isaías capítulo 5, en el versículo 4, vas a encontrar 2 razones de peso. ¿Listo? Dice la palabra, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso. 24. 5:24. ¿Yo qué dije? Ok. 5:24. Dice, mientras lo encuentro. Al final. Porque es con la lengua de fuego, sí, está bien. No, sí. Yo que, ajá. Ya se los digo. Es que está en la segunda partecita. Acá está. Ok, aquí sí está completo, perdón. Dice, por tanto, la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá, como polvo. Pero quiero resaltar esta parte, acá. Dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Otra vez se los leo. Porque rechazaron la ley del Señor y porque en la nueva versión debería decir, porque desdeñaron la palabra del Señor. Ahora, pastor, ¿la ley del Señor no es la misma palabra del Señor? Sí y no. La ley del Señor, cuando la palabra dice la ley del Señor, tiene que ver con las ordenanzas de Dios. Y aquí quiero explicarles una cosa.
¿Cuántos saben cuál es el día del Señor? Alguien que me diga cuál es el día del Señor. Duro. El sábado. Dios bendiga a la hermana adventista que nos acompaña. Hay una secta, tranquila, no te preocupes. Hay una secta que es el adventismo. El adventismo dice que no es el domingo, que el día del Señor es sábado. ¿Ok? Ahora, quiero enseñarle rápidamente aquí un paréntesis para que usted aprenda. Hay 3 tipos de leyes en la Biblia. ¿Sí? Si usted está tomando apunte, aprenda esto. Hay 3 tipos de leyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes. Las civiles tienen que ver con Israel, ¿está bien? Y está la tercer tipo de leyes que usted encuentra, que Moisés las dejó escritas, todas esas, son las leyes morales. ¿Listo? Cuando hablamos de las leyes ceremoniales, era toda esa parafernaria. No sé cuántos han leído el Antiguo Testamento, en especial el Pentateuco. Ay, hermano, cuando usted lo lee, qué bendición, pero a veces usted queda más perdido. Dijo alguien por ahí que la mamá del Chavo, ¿sí? Porque usted empieza y entonces tenían que sacrificar la ovejita, sacarle los riñones. Entonces la grosura era la que tostaban y la otra no, pero córtele aquí. Pero si alguno ha leído eso, levante la mano si alguno ha leído algo así. Ok, bien, baje la mano. Entonces usted queda como, ¿en qué momento el pastor va a hacer el sacrificio y la ofrenda de...? Sí, eso hace parte de las leyes, ¿qué? Ceremoniales. Eso ya se abolió, porque ya Cristo es el sacrificio por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Las leyes civiles son las leyes del pueblo judío, en las cuales entraban las leyes, por ejemplo, para nosotros los varones, era circuncisión. Ya se circuncidó. No, ya no nos circuncidamos nosotros. Y esas son las leyes que fueron ya quitadas porque también Cristo cumplió con esas cosas, ¿listo? Como judío. ¿Cuáles son las únicas leyes que permanecen hasta ahora? Las leyes morales. Por eso es que usted, o por lo menos en nuestra cultura, si yo tengo mi esposa y quiero tener otra esposa, ¿a eso cómo se llama? O mejor, si yo me meto con otra que no sea mi esposa, eso es adulterio. Y eso está en el Antiguo Testamento, pero también permanece ahora. Cuando hablamos de las leyes, son las ordenanzas de Dios. Le pregunto yo, ¿usted conoce las leyes de Dios? Y entonces ahí es donde nos rascamos la cabeza, porque generalmente cometemos el error de pensar que las leyes de Dios tan solamente están en los 10 mandamientos que dejó Moisés. Déjeme decirle, hay muchas más cosas que usted y yo deberíamos hacer. Y no las conocemos. ¿Ok? Por esa razón dice que viene ese tipo de cambios. El segundo es por rechazar la palabra de Dios. Y rechazar la palabra de Dios es que si te dan una Biblia, no es para decir, no, rechazó la palabra del Señor. No. La palabra de Dios, cuando allí habla de la palabra de Dios, habla de una cosa son ordenanzas, la otra cosa tiene que ver con las enseñanzas. Diga conmigo, enseñanzas. La Biblia no es el cuento para irse a dormir. La Biblia no es el farmacéutico barato. Entonces, tengo un problema, ¿dónde le leo? No, así no funciona. ¿Qué cosas te enseña la palabra? Pastor, sí que molesta con eso de leer la Biblia. Hermano, déjame decirle, si usted no lee la Biblia, no va a entender qué es lo que Dios le quiere enseñar. ¿Aló? Listo, entonces mira que está al lado. Vamos a despertar. Dígale a que está al lado, lea la Biblia. Pregúntele ahí y respóndale, ¿no? Dígale, ¿esta semana leíste tu Biblia? Me fascina. Pastor, yo no tengo Biblia. Ok, bien. No es pecado no tener Biblia, todos tenemos. Pastor, ¿alguna vez nos pasó eso? Es que en mi casa solo hay una Biblia. ¿Y qué? ¿Es que todos se pelean por la Biblia? No, es que como es de todos, ¿la Biblia es de quién? De nadie. Entonces vuelva a mirar a otra persona y dígale, lea su Biblia. Encontrarse usted con cristianos que dicen, bueno, yo sé, gracias, yo sé que el aborto como que es malo, pastor, pero pues yo a veces como que creo que, hermano, discúlpeme, a veces este tipo de pensamientos están dentro. La Biblia no te negocia si tienes que honrar o no a tus padres, te dice que lo debes hacer. Ahora, la Biblia es clara en decir que esta situación del cambiar lo malo por bueno y lo bueno por malo y lo dulce por lo amargo y lo amargo por dulce es única y exclusivamente, ¿por qué? Por rechazar la ley y la palabra de Dios.
Ahora, una cosa importante aquí. Estados Unidos fue una nación que se fundó sobre principios cristianos. En Estados Unidos te encuentras como aquí en Colombia, la gente, ¿usted es católica? Sí, ¿por qué? Porque mi papá, mi mamá y mi abuelo y todos eran católicos. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En este momento Estados Unidos es cristiano, pero es porque sus papás fueron cristianos. Y lo interesante es que Estados Unidos, que se fundó sobre principios y valores cristianos, ni siquiera cristianos como religión, sino sobre principios y valores bíblicos, por eso fue que Estados Unidos llegó a ser una nación mundial, una potencia mundial. Usted me va a decir, no, pastor, fue por la economía y por... Diga lo que usted quiera, pero realmente la decadencia de los Estados Unidos inició cuando empezamos a quitar las Biblias de las iglesias, de las escuelas. Y después se alarman y dicen, ¡ay, tan raro! Llegó ese muchacho con una arma y mató 25 niños. ¡Ay, qué terrible! Cuando tú sacas la palabra de Dios de una sociedad, déjame decirte, comienza literalmente una decadencia. En este tiempo de pandemia en los Estados Unidos, cuando empezaron a regresar, una niña llevó a su escuela, a su colegio en Estados Unidos, un tapabocas con un mensaje de Cristo. ¿Sabe qué le pasó? La suspendieron por llevar ese tipo de mensajes que generan odio y división. O sea, ¿cómo le cabe a usted que aquí diga Cristo te ama en su tapabocas y que supuestamente esté haciendo discriminación? Hermanos, he ahí donde el agua se tornó turbia. Ahora uno dirá, no, eso es en Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo en nuestra nación? No estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos, y si nosotros como iglesia del Señor no entendemos ese panorama, yo les decía hace 8 días, Néstor, ¿usted es hombre o mujer? Ok, ¿va a cambiar en algún momento? Gracias. Pero en este momento, perdóname que te tome de ejemplo, por ejemplo, Néstor tiene un niño pequeño, y yo estoy seguro y conozco a Néstor y sé que él le va a ayudar a que él sea un hombrecito. Pero mientras Néstor se está esforzando con su niño en formarle como un niño, resulta que a diario, ¿el niño ve televisión? No, él es consagrado a la oración. Imagínate, de día, ¿cuánto están consumiendo nuestros hijos en televisión? ¿Cuántas cosas ellas? No, pastor, él solo ve Discovery Kids, él también solo ve Nickelodeon, él solo ve... Le invito a que mire con su hijo, siéntese con su hijo y vea la televisión que él ve. Y antes de eso, ahora, perdóneme que sea como tan espiritual, pero es tan importante que usted y yo empecemos a verlo con ojos un poquito más claros. El año pasado, aunque estábamos en pandemia, el Orgullo Gay salió promoviendo su mes, que creo que es julio, creo que es julio. Ellos declararon el mes de julio como el mes del Orgullo Gay. Bob Esponja, hermanos. ¿Cuántos vieron Bob Esponja? Gracias por su sinceridad. En ese mes publicaron a Bob Esponja. Ahora, pastor, es una criatura, es un muñequito. Ese mes hicieron ver a Bob Esponja abiertamente como un homosexual. Y la última película de Bob Esponja, porque tiene 2, la segunda película de Bob Esponja es lo más homosexual que usted pueda ver. Papi, yo quiero ver Bob Esponja. Como tú y yo tenemos ese concepto. Vaya, papito. La última película de Toy Story. ¿Cuántos vieron Toy Story 1? 2. Ahora, ¿cuántos leyeron primera de Juan? Segunda. Ninguno. Pecadores. Señor, ¿dónde me has metido? Okay. Pero la última película, literalmente, la última película de Toy Story, lo mismo. Orgullo Gay. Y no estoy diciendo que esto sea mejor. ¿Sabe qué es lo que más me da tristeza? Pero que ahí es donde tengo que preparar la iglesia y prepararme yo también. Ahora no es solamente que tú seas homosexual o seas lesbiana. En este momento, lo que se está trabajando, mientras usted y yo vivimos la vida tranquila en el río, lo que en este momento se viene es una aprobación para que venga la pedofilia con toda la libertad del caso. Pedofilia, para los que no saben, es tener, es que ni siquiera es tener, es abusar literalmente de un menor de edad. Mientras tanto, nosotros seguimos diciéndole, vaya, prenda el canal de televisión. Hoy no se lo voy a explicar. Pero ese unicornio, ¿cuánto les gustan los unicornios? ¡Qué maravilla! Es uno de los orgullos y una de las figuras más homosexuales que en este momento tiene fuerza. ¿De verdad, pastor? ¡Ay! Y yo que le compré los tenis, los calzoncillos, la camiseta y todo al niño, porque es que él me lo pidió. Después se lo voy a explicar. Hoy no.
Voy a terminar hablándoles algo que se llama la ventana de Overton. Quizás algunos de ustedes lo saben, ustedes son conocedores. Esta es una teoría política que inventó un señor que se llama Joseph Overton. Él plantea algo. ¿Cómo convertir algo que jamás le cabría a usted en su cabeza, cómo convertirlo en algo posible? ¿Sí? Si quiere puede averiguar en internet, yo solo voy a explicar rápido. Él habla de cómo pasar, son diferentes etapas, de lo impensable a lo radical, de lo radical pasar a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular y de lo popular a lo político. Permítame, ¿cómo así? Cuando hablamos de lo impensable, algo que a usted no le cabe en la cabeza, y hay un ejemplo que plantean es, por ejemplo, ¿cuánto les gusta comer carne humana? Ninguno. Uy, pastor, guácala, que el Señor te reprenda. Ok, bien. Lo que ellos hacen para hacer algo impensable, que empiece a ser algo radical, ellos empiezan mostrándolo de manera científica. Voy a darle un caso que yo vi. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron que Dios creó un hombre y una mujer. Científicamente, biológicamente, no es posible, escuchen bien, iglesia, no es posible demostrar biológicamente una homosexualidad. No es. Por ahí levanta la mano alguien. Pastor, ¿y los hermafroditas qué son eso? Entonces, ok, ese es un punto aparte. ¿Listo? Pero biológicamente no hay. De un tiempo para acá, de los años 90 en especial, bueno, finales de los 80, los 90 fueron un boom fuerte. Empezaron a salir científicos a decir, no, sí es posible. Lo que pasa es que sí, es una persona que tiene algunas tendencias, que como que los cromosomas no se le cuadraron bien, como que Entonces, algo que al principio socialmente no cabía en la cabeza, en este momento, empiezan científicamente a mostrarlo. De ahí pasa de lo impensable a lo radical. De lo radical a lo aceptable, empiezan a plantear una tolerancia. Yo me gradué en el 1999. Yo recuerdo que los 3 últimos años de mi estudio en mi colegio, que era un colegio cristiano, nos enseñaron sobre la autonomía. Tan chévere eso. Y la autonomía, los profes nos decían, no, tú te puedes controlar, tú puedes hacer tú mismo y bla, 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 bla. Sonaba chévere. Ok, ¿a qué voy con eso? Empezamos a tolerar algunas cosas que no eran tan tolerables. Antes, lo que por naturaleza no era aceptable, empiezan a cauterizar. ¿Sabe? La Biblia nos enseña en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2, habla de cauterizar la mente. Como que se pierde la sensibilidad. ¿Listo? Como que empezamos no a verlo tan grave. Aparecen nuevas palabras. A eso, y aquí hay hartos profes, a eso se le llama eufemismos. ¿Sí? Un eufemismo es, por ejemplo, no usan una palabra como tal, sino que la transforman. Suena más bonito. ¿Sí? Si yo les digo, está aprobado el canibalismo, usted va a decir, no, pastor, ¿dónde le cabe eso? No cabe, ok. Pero ellos empiezan a usar eufemismos. Por ejemplo, en vez de decir canibalismo, ellos lo cambian por antropofagia. ¿Usted está de acuerdo con la antropofagia? Sí. Así usted no sé, porque sí. Ok, tenga cuidado con eso. Usan palabras. ¿Sí? La vez pasada salió un cantante diciendo, no, es que Jesús no es misógeno. Y yo, sí, no es misógeno. ¿Qué es misógeno? ¿Saben qué es misógeno? Anoten ahí para que vayan, estudien, hermanos, a ver. Todo quieren. Si no pagaron la pensión, ahí sí no es culpa mía. Gracias. Misógeno es odio hacia las mujeres. Y en este momento están diciendo que la religión y que Cristo va en contra de ustedes. Y que la Biblia odia a las mujeres porque es un machismo y bla, 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 bla. Porque se sujetan, porque de vez en cuando que hagan caso. Usan palabras llamativas. Ya saben modificar. Mire, cuando modifican un vocabulario, modifican una idea. Sigamos. Después de hacer algo aceptable, lo vuelven sensato. Y cuando hablo de volverlo insensato, promueven ideas que lo justifiquen. Por ejemplo, en Colombia hay 3 casos, corríjame maestro si estoy mal, donde se acepta el aborto. ¿Cuáles son? Abuso, malformación y el peligro de la madre. Perdona, ya la doctora, muchas gracias, doctor. 3. Ahora, hermano, si lo vemos humanamente, escúcheme bien,
Si lo vemos humanamente, hablar de una violación y que deje como fruto no solo el trauma, sino un hijo, claro, eso es terrible. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que está haciendo el movimiento feminista y abortista es como generalizar todo. O sea, ya la mujer que queda embarazada, no, que no fue precisamente por eso, ya tú puedes ser libre y puedes decidir. Mire cómo sencillamente empezamos a darle una aceptación y lo volvemos algo sensato. Y de lo sensato lo popular. Y ahí es donde entra la agenda progresista. ¿Qué es eso? Básicamente ahí empiezan a salir los actores, los medios de comunicación, ¿verdad? Ahí es donde, y es algo, yo no sé si usted lo ha preguntado, yo personalmente, perdónenme, pero yo a veces me pregunto cosas. ¿Cómo es que el cantante de reggaetón que decía, uy, mami, dale, mami, cosas así, pues después de ser el Superman, entre comillas, pues terminó ser homosexual y uno dice, pero a ver, o sea, ¿no que la nena estaba linda? Y ahí es donde tú te das cuenta cómo todo va girando, ¿sí? Terminamos haciéndolo todo popular. Los artistas, los famosos vuelven popular. Se humaniza, escuche bien, a los defensores de estos movimientos y se les pinta como víctimas. Alguien, bueno, no voy a decir su nombre, alguien alguna vez compartió en su página de Facebook una conferencia de una mujer explicando cómo un pedófilo no es tan malo. Es que ellos no son malos. Es que lo que pasa es que ellos aman de manera diferente. Y así, obviamente no soy, sí, o sea, estoy tratando de repetir algo. Y él no es malo, él se está absteniendo de expresar su forma de expresar amor, porque resulta que no es capaz, no puede expresar su amor con alguien de su edad, sino no, es que se enamoró de él. Y una charla que uno empezaba escuchando y uno dice, a ver, mamita, ¿qué está pensando usted? Pero se vuelve algo tan popular y de lo popular terminamos ¿en qué? Lo político. Hermanos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a las 48 horas de ser posesionado como presidente de los Estados Unidos, firmó una cantidad de decretos donde sencillamente está dando un aval impresionante al movimiento LGTBI. De hecho, parte de los decretos que este señor ha firmado y ha apoyado está yendo a todas las embajadas en el mundo y cualquier gobernante, cualquier institución, escuche, cualquier institución que no apoye el movimiento LGTBI se considera alguien en contra y van a venir sanciones y van a venir multas. ¿Sabía usted que la iglesia es una institución en la cual no podemos apoyar el LGTBI? Apoyamos al homosexual que busque ayuda y que entienda que en Cristo hay salvación. ¿Aló? Apoyamos al drogadicto que entiende que Cristo es la respuesta para salir de su drogadicción. Se vuelve algo político. Y ahí es donde decimos, ya aparecieron las llaves. Leía un artículo de una de las revistas que los niños, los chiquiticos, los niños y bebés son fans número 1. ¿Cómo se llama este grupito? ¿Ustedes por qué saben eso? De BTS. Levante la mano, ¿cuántos saben quién es BTS? Coreanos. Un grupo, se me acabó el tiempo, escúcheme bien, de muchachos con rasgos es que pues son todos así, a veces son complicados, ¿no? Pero entre ellos se manosean, entre ellos se besan, entre ellos se hacen. Son tendencia número 1. Ahora no quiero ir en contra y los jóvenes saben que no es. Pero yo quiero invitarle en este momento de que abramos nuestros ojos y no tengamos una actitud pasiva frente a esto. ¿Qué cosas de pronto estamos? Y aquí voy a ser sincero. Yo no le voy a decir, y perdóneme, Evelyn, póngasele a traducir todas las canciones que la niña escuche. No, a los jovencitos yo les digo una cosa. Ustedes tienen que empezar a abrir los ojos, no la mente como el mundo la abre, sino tienen que saber realmente qué tipo están consumiendo, qué cosas están consumiendo. De hecho, eso no solo va para los jóvenes. Padres, miremos qué es lo que están viendo nuestros hijos.
Porque es que nos queda tan fácil, hermano, ponerlos a ver una televisión. Y no quiero satanizar la televisión porque no es la idea. Pero ¿qué están viendo nuestros hijos? Para que no nos molesten, vaya, prenda el televisor. Y nos sentimos tan orgullosos porque ellos manejan las redes sociales. Uy, ellos manejan los medios, pastores, que yo le suelto el celular al niño. Perdóneme, no sé de qué se siente usted orgulloso de que su hijo sea un as con el celular, cuando sencillamente su mentecita se está dañando. Iglesia, Dios no nos dejó aquí por casualidad. Voy a terminar leyéndoles 4 cosas, mencionándoles 4 cosas. ¿Listo? Número 1, tenemos una lucha. Diga conmigo, tengo una lucha. Tengo una batalla espiritual. Escríbalo por ahí en algún lado. Tengo una batalla espiritual, pero en Cristo tengo la victoria. Dígalo conmigo, en Cristo tengo la victoria. ¿Listo? La Biblia nos enseña en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo segundo, debemos cambiar, y en estos días nos lo acordamos, ¿no? Debemos cambiar nuestra posición de batalla. Es que algunos hasta cuando se enferman es que, ay Señor, tú eres mi sanador. Cuando tiene un hijo en problemas, ay Padre. No, diga conmigo, voy a cambiar de posición. No, venga, pero que lo crea, voy a cambiar de posición. Vamos a dejar de tener esa actitud defensiva. Voy a intentarlo hasta con las arañas, ¿está bien? Porque a ver, hay una araña y sangre de Cristo y todo. Cambien la actitud defensiva por una actitud ofensiva. Ahora, no le estoy mandando a usted que vaya y sea grosero con alguien que no. Su lucha es espiritual. ¿Aló? Entonces, defienda, pelee por su familia, luche por sus hijos. No dude si usted le tiene que sentar a su hijo, porque es que a nosotros ni siquiera, mis padres no se sentaron conmigo a hablar de sexualidad y tuve que aprenderlo no de la mejor manera. Pero en este momento, usted se sienta con Sarita y le dice, bueno Sarita, vamos a hablar de sexo. Bueno mamá, ¿qué quieres aprender? Tercero, debemos formarnos en el conocimiento de la palabra, pero también en el conocimiento de la ciencia. Conozca, hermano. No se deje creer todo lo que le dicen. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 nos enseña eso. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dice el versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y lo último, Zacarías capítulo 4 nos enseña, es con el poder del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con otra cosa, sino con el poder del Espíritu Santo. Yo le tengo una buena noticia. Hay homosexuales que se han podido ser libres de su homosexualidad, y ha sido por el poder del Espíritu Santo. Al igual que hay drogadictos que han podido salir de la drogadicción. Con Esteban el año pasado, antepasado, tuvimos la oportunidad de estar en una fundación. Un hombre que maneja un ministerio con personas de la calle. Y uno lo ve y créame, usted, ¿seguro este tipo llevó todos esos años en la indigencia? Pero el poder del Espíritu Santo es grande.